Habíamos analizado en el tema de física 4 fuerzas con las que vamos a trabajar a partir de ahora. Número 1, ¿cuál fue la primera fuerza? La normal, ¿no? Ok, esa es una. Normal. Peso. Peso. Segunda. ¿Cuál? Fricción, van 3. Falta una. Tensión, van 4. Correcto. Muy bien. Hicimos algunos ejemplos de o el diagrama de cuerpo libre, que simplemente es... Vaya, vaya. Simplemente es un diagrama en el que dibujamos las fuerzas que haya. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un ejemplo. De aquí. Ah, no, en la siguiente hora. Por ejemplo, ¿Cuál es el tema? se llaman fuerzas y diagrama de cuerpo libre. Esto es física, por si acaso. Tema número 5. Ujú. Hola. Ok. No tiene piernas. ¿Listo? Esto es una persona que está a punto de caerse en un precipicio. Una persona sin cabeza. Pregunta, ¿cómo podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre de esta situación? ¿Dónde iría el peso? ¿O hacia dónde apuntaría? Para abajo. Para abajo. Peso. La fuerza normal es ¿Dónde iría la fuerza normal? Pregunta. para arriba. Ya, pero ¿dónde las colocaría? Medio. Pregunta. La fuerza normal decimos que es una fuerza que hay siempre entre el cuerpo y una superficie. Pregunta. En esta persona, ¿qué parte del cuerpo está en contacto con la superficie? Las manos. Entonces, ¿cuántas fuerzas normales podrían haber? Una por cada mano, ¿verdad? Si bien estas tienen el mismo valor, las contamos como dos fuerzas distintas, o sea, dos fuerzas separadas. Una que va a estar aquí, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿esta iría hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Correcto. La fuerza, para que tenga una idea, la fuerza normal y el peso en la gran mayoría de los casos siempre son opuestas. Si el peso en este caso va para abajo, la normal iría para arriba. Normal. Y acá tenemos otra normal que es la misma. Vamos a decir que es la misma. Normal. ¿Tenemos alguna otra fuerza? ¿Tenemos alguna otra fuerza? A ver. ¿Hay alguna cuerda? No, pero los brazos no, bueno. No. La tensión es la fuerza de las cuerdas. La fricción. No hay fricción porque no se está moviendo. Entonces, ese quedaría mi diagrama de cuerpo libre. Un peso hacia abajo y dos normales en cada una de las manos. ¿Sí o no? Simplificando las cosas. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Eso es lo que ya vi. Correcto. Gracias, Anaí. Una persona quiere empujar un refrigerador para moverlo del lugar. Y lo está empujando hacia acá, hacia la derecha. Pregunta, ¿qué fuerzas van a haber?
Sin miedo. ¿Cuál? ¿Peso de quién? Está obviamente esto está, no está en el aire, le está empujando una refrigeradora. ¿Hacia dónde? El peso hacia la derecha, es decir, el peso iría hacia acá. ¿Qué decíamos del peso? ¿Hacia dónde apunta siempre? Entonces, ¿dónde iría el peso? ¿Mandé? ¿Quién dijo eso? Alice. ¿El peso hacia dónde apunta? Siempre apunta hacia abajo, siempre. Hagamos solo el diagrama del cuerpo libre de la refrigeradora. Al hombre no le prestemos atención. Entonces, ahí está. Tengo el peso de la refrigeradora. ¿Qué otra fuerza tenemos? Pero está moviendo la refrigeradora. Tiene Correcto. fricción. ¿La fricción hacia dónde, hacia qué dirección apuntaría? Si, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. La fricción iría en esta dirección. Voy a ponerla por aquí. Fricción. ¿Qué otra fuerza falta? Normal. ¿Hacia dónde apuntaría la normal? ¿Falta alguna otra fuerza? No, porque no hay potencia. Imagínense que ustedes son el refrigerador. Identifíquense como refrigeradores un segundo. ¿Qué cosas ustedes sienten? Eso se llama la fricción. ¿Qué más sentirían? ¿La fuerza de quién, Valentina? También, ¿sí o no? Yo siento la fuerza de empuje, la fuerza de acá. Esta fuerza, a pesar de que no tiene un nombre, es la fuerza que se ejerce con las manos, la fuerza de empuje. Fuerza de empuje, vamos a llamarle. La fuerza que el hombre está empujando para moverla. Y ya, esas serían las cuatro fuerzas que hay. Pero la fuerza después es nueva. No es una fuerza que tenga nombre como estas. Son las fuerzas que ejercemos nosotros. La fuerza con el empujar, al arrastrar, al golpear a alguien, son las fuerzas que con nuestras manos ejercemos. En este caso, como está empujándolo es acá, la fuerza va de este lado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Quiero llegar a un razonamiento con ustedes, aunque esto lo abordamos más en leyes de Newton. No hay tensión. No hay tensión porque no hay ninguna cuerda. Bueno, Pregunta. Fíjense esto como si fuesen vectores. Son vectores en realidad. Para que yo logre empujar algo, ¿cuál fuerza debe ser mayor? ¿La fuerza con la que empujo o la fuerza con la que el piso evita que yo empuje algo? ¿Sí o no? Y para que estuviera quieto es más resistente de lo que quiero mover. o igual, ¿sí o no? Imagínense que esto fuese 5 y este fuese -5. ¿Qué serían esos números? 5 y -5, ¿cuánto es? Cero. Entonces, si las fuerzas fuesen de igual tamaño, ¿qué pasaría con el refrigerador? ¿Se pudiese mover? No mover, ¿verdad? Si este fuese un 6, ahí sí se está empezando a mover. Si este fuese un 20, se mueve rapidísimo, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como equilibrio dinámico y es lo que vamos a ver la próxima semana con la primera ley de Newton. Pero para que vayan haciéndose idea de que vamos a empezar a sumar fuerzas. No solo vamos a dibujarlas, vamos también a sumarlas. Ahora bien, voy a enfocarme en un diagrama del cuerpo libre en particular que causa mucha complicación al principio. Y quiero que por favor me presten mucha atención en este punto. Creo que sí se los dije este martes o miércoles. Es los planos inclinados. Los planos inclinados causan dificultad por un motivo que se los voy a explicar en este momento. Ah, Por ejemplo, en la vida real, ¿qué podría ser un plano inclinado? ¿Qué situación podríamos tener? deslizarse. ¿En dónde, por ejemplo? Un auto, una resbaladera, una montaña, ¿sí o no? Entonces, estos escenarios no son raros, pero sí generan algunas cositas que hay que saberlas identificar muy bien antes de empezar a trabajar con ellos. Supongamos que hay una cuerda que lo está jalando hacia arriba, está jalando hacia arriba. Es decir, el movimiento está yendo hacia la cima.
Dibujemos el diagrama de cuerpo libre. En primer lugar, ¿qué fuerzas tenemos? Vamos por partes. No hay no hay que verdad eso. Eh, Ay, me acuerdo. sí. No sé qué está mal. Vamos a ponerle aquí cuerda. Pensé que era periodía de la vida. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Pueden ir nombrándolas si saben. Tensión. ¿Hacia dónde apunta la tensión? Para acá, ¿verdad? El peso. No hay ah, sí, para arriba. ¿El peso iría hacia acá o hacia acá? ¿Cuál de las dos es el peso? La de la izquierda. ¿A o B? Ah, ¿ves? La de la derecha. ¿A o B? Ah, ya, sí, la A. ¿A o B? Ve. Ahí no va. A. Respuesta correcta es A. ¿Qué hemos dicho del peso? Siempre, Pero para abajo. siempre va para abajo, a pesar de que nuestra cosa esté totalmente inclinada, va para abajo. Va para abajo, ahí afuera, ¿no? Va siempre, 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 siempre apunta para abajo, siempre, siempre. Así que esta de aquí, por ahora, voy a dejarla por aquí, pero ya voy a regresar a esta porque sí hay una fuerza que voy a explicarles ahorita qué es. Entonces, el peso siempre apunta hacia, ustedes encuentren el objeto y hacia abajo, netamente recto hacia abajo. ¿Qué otra fuerza hay? Normal, ¿sí o no? Vamos a hacer nuevamente el ejercicio. La normal iría así o iría así. No, mejor dicho, A o B. A o B. ¿Cuál es la regla para identificar la fuerza normal? Miren, si yo hago aquí con la superficie, les pregunto, ¿este ángulo sea 90 grados? ¿Se forma una letra L? No, ¿verdad? Pero si hago acá, se forma una letra L. Así que mucho ojito con la normal. Finalmente me falta una última fuerza. ¿Hacia dónde apuntaría? Izquierda. Hacia la izquierda, porque se está moviendo hacia arriba. Muy bien. Fricción. Ahora bien, y aquí viene lo nuevo, y aquí viene lo que vamos nosotros a ir a aprender en el plano inclinado. ¿Qué significa que un plano esté inclinado? ¿Qué significa que un plano esté inclinado, niños? Correcto. ¿Y qué significa que no esté recto? Que te ríes. No, no va a tener un mismo ángulo. Escucha, hay una palabra que es la respuesta. Es una palabra. El ángulo. Hay un ángulo. ¿Sí o no? ¿Sí o no que hay que ver un ángulo? ¿Sí o no? Un plano inclinado es un plano en el que existe un ángulo. Un plano recto es un plano en el que no existe un ángulo. ¿Sí o no? Entonces, este ángulo que está aquí me va a causar algo a mí que quiero que me paren bola en esto. Este ángulo que está aquí va a hacer siempre que este peso que está aquí yo no lo pueda utilizar. No me sirve ese peso. No me sirve. No me sirve ese peso que está aquí. No me sirve. Cuando hagamos operaciones con fuerzas, ese peso que está ahí, ustedes jamás lo podrán utilizar. No, el peso no vale. Este peso de aquí no vale. ¿Qué? Vamos a tener dos pesos. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, ya, por trigonometría, y créanme esto, y si no me quieren creer, pueden investigarlo. Este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que está aquí. No me crean a mí. Este ángulo que está aquí son
Ángulos alternos internos se los conoce. Este ángulo es igualito. Vamos a dibujar este vector que está aquí abajito. Sería más o menos así. Lo estoy dibujando así y aquí tengo un ángulo. Lo dibujé igualito, es el que está azul, lo dibujé igualito, solo que lo dibujé, le di la vuelta. Yo les pregunto, ¿yo le puedo sacar las componentes a este vector que está aquí? Componentes, lo vimos. Las componentes, ¿cuáles son las componentes de un vector? O mejor dicho, correcto. Entonces yo les pregunto, este vector de aquí tendrá una componente aquí en X, que se llama, vamos a llamarla mg X. ¿Y cómo yo tenía la componente X de un vector? El coseno al ángulo. Sería mg coseno ¿de quién? Del ángulo. Y si tengo una componente X, ¿qué cosa también tendré? Con el que Que iría para... ¿Y cómo se obtiene la componente en por el Y? seno del ángulo. Sería mg seno del ángulo. Entonces, eso significa que yo tendré no un peso, sino dos pesos descompuestos. Ahora vamos a traspasar estas dos componentes a mi diagrama de cuerpo libre. Fíjense que esta está yendo hacia arriba, o en este caso, esta iría hacia acá. Fíjense, es la misma, lo estoy dibujando. Claro, sí. Si ven, va alineado con el de acá. ¿Sí lo ven? Y este vendría a ser mi peso en Y, que siempre va a ser mg seno del ángulo. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar el peso en Y? O el vector. Siempre va en la opuesta a la normal. Miren la normal y miren el peso en Y. ¿Sí ven que están en la misma dirección? En un plano inclinado, siempre pasa eso. Siempre pasa eso. ¿Sí lo ven? mg seno del ángulo. Y ahora voy a hacer lo mismo con el de acá. Este de aquí está abajo en el piso apuntando hacia acá, así que esto iría del lado de acá. Voy a ponerlo más abajito, no, me gustó. El peso en X siempre va a ir del lado de acá. Debería ir aquí en realidad, solo que no se ve muy bien aquí, así que lo pongo acá. Puedo ponerlo donde yo quiera, si está en la dirección correcta. Voy a borrar esto porque me quedó muy grande. Y este que está aquí vendría a ser mi peso en X. Es decir, que ahora yo tendré dos fuerzas nuevas. Esta que está aquí, original, no le voy a parar bola. Matemáticamente no me sirve para nada, menos que graficarla. No me sirve. Por eso le pongo esa rayita, que significa no vale, no vale. Entonces, viendo esto, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas fuerzas en Y yo tengo? ¿Cuántas fuerzas en Y yo tengo? Fuerzas verticales Son yo. dos. ¿Cuáles son esas dos? El que está recto. No, hombre. MG. Y, correcto, la componente en Y, esta de aquí. ¿Y cuál más? ¿Cuál? No escucho, yo soy sordo. Sin miedo, Ainhoa. ¿Qué? No, porque no vas a decir X y Y. ¿Cuántas fuerzas hay verticales? No, aquí está recto. ¿Cómo se llama esa que está así? MG. Esta de aquí les dije que no le paramos bola. No le paramos bola. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál? La normal, correcto. Esas son mis dos fuerzas verticales. Por ahora, y en física en el colegio, solo trabajaremos con esas dos fuerzas. No, no vamos a trabajar con más. Significa que mi caja no va a estar saltando. Mi caja no va a saltar, no le van a salir piernas o resortes y va a saltar. Va a tener simplemente estas dos que están aquí. ¿Y cuántas va a tener en X? ¿Cuántos vectores hay horizontales? Dos. ¿Cuáles son esos dos? MG. mgx Y tensión. y tensión y Fricción. fricción. Tres. Ahí están. Esas son todas las fuerzas con las que vamos a trabajar. Aunque no lo crean, esto se les fue muy complicado para el año pasado.
Por eso es importante que sepan identificarlas bien antes de trabajarlas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Una pregunta para ustedes. Si alguien aquí, en este punto de aquí, donde voy a poner este pentágono, alguien de aquí empezara a empujar la caja, qué se le añadiría? Otra depresión. No, no nos Fuerza importa de empuje. ¿y hacia dónde iría? La- ¿En la dirección de quién, mejor dicho? De la, fuerza, En la dirección, ¿en la dirección de qué fuerza? ¿Qué fuerza está subiendo? la tensión. Iría en el mismo lado Tensión. en el mismo lado que la tensión. ¿Sí o no? Iría así. Mismo lado que la tensión. Ahí. Si es que hubiese alguien que estuviese empujando. Quiero que por favor se familiaricen mucho con este que está aquí porque vamos a trabajar bastante con esto. Solo para que se hagan una idea, vamos a ver un ejercicio de esto. Plano, no, plan no. Plano, inclinado, segunda ley de Newton. Para que vean que estos ejercicios son extremadamente clásicos. Extremadamente clásicos. Aquí está, aquí está lo que hicimos ahorita. Esto es lo que hicimos ahorita, ¿sí ven? Peso, peso en X, peso coseno, peso seno, normal, solo que aquí la fricción va para arriba porque está cayendo. Eso es el nivel de cambio. Vamos a hacer algunos ejercicios de esto en su momento para que se vayan preparando. Finalmente, vamos a hacer un último plano cartesiano que también va a ser pero muy común. O un plano inclinado. Y es el siguiente. Este también es muy... Esto se llama física. El tema se llama fuerzas y diagrama de cuerpo libre. Esto se llama diagrama. Diagrama es un dibujo. Cuerpo libre porque nos enfocamos solo en un cuerpo. Y libre porque es libre. No, no, eso lo vemos la próxima semana. No, no sé, no sé adelante, déjame. Leyes de Newton es mucho, van a tener que calcular todas estas fuerzas que están aquí y operarlas entre sí. Pero no es difícil. ¿Sabían ustedes que Newton murió virgen? Sí, sí. El man inventó toda la física clásica y el cálculo diferencial integral. Parece que nadie lo quería. Sí. Pero bueno, vamos a ver el último caso. El último caso con el que vamos a trabajar por lo menos este año con ustedes. Por lo menos. El próximo año van a venir más diagramas de cuerpo libre, más complicados. O tal vez no. O tal vez su libro de Santillana les meta de una termodinámica como le hizo a los niños de segundo. Pobrecitos. Imagínense pasar de esto a calcular cuánto calor necesita un vaso agua para evaporarse. Qué horrible. Pero bueno. Listo, vamos a ver el último plano inclinado. Este es como este es el más complejo que vamos a analizar en este curso. Tenemos una cajita. Tenemos esto que se llama polea. Esta polea está jalando esta cajita y a su vez esta polea está sosteniendo otra cajita. ¿Listo? ¿Sí se entiende el dibujo? Este es el más complicado que se me puede ocurrir. Bueno, puedo ponerle más, pero ahorita no.
Pregunta, ¿hacia qué lado está cayendo el sistema? Esto es un sistema. ¿Está cayendo a favor de la cajita de acá, es decir, está yendo para acá, o está cayendo a favor del de acá? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál? A o B. A o B. ¿Por qué B? Esta caja es de algodón y esta caja es de bola de bolos. Pero yo no sé eso entonces. Eso es algo que ustedes originalmente, ustedes van a aprender a trabajar con esto. Y el primer paso que se hace siempre es asumir hacia qué lado voy a trabajar. Hacia que, si yo asumo que trabajo para acá, yo voy a trabajar asumiendo que está cayendo para acá. Y si asumo que cae para acá, yo asumo que todo cae para acá. Y eso influye mucho en los signos de mis fuerzas. Ya van a entender esto mucho mejor. Entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Vamos a enfocarnos primero en este que está aquí, en este pana de aquí. ¿Qué fuerzas tengo aquí? ¿Hacia dónde apunta la tensión? Hacia la polea, ¿verdad? La polea es ese circulito que está ahí. Está ahí. Número uno, tensión. Vamos a llamarla tensión uno, porque son distintas cuerdas. Aquí va a haber una y aquí va a haber otra. ¿Qué otra fuerza tengo? Peso. Iría para abajo. Vamos a decir que esta es la masa uno. Así que esto sería el peso uno. ¿Alguna otra fuerza? ¿Hay fricción? ¿Hay fricción, sí o no? M1 nomás. ¿Hay fricción? No. ¿Hay normal? ¿Está en contacto con la superficie? Pero si yo la pusiera pegadita eh, a la... Aquí si hubiera fricción, ¿verdad? Porque está, perdón, si hubiera fricción y también que hubiera normal. Si la tuviera pegada aquí hubiese todo eso, hubiese fricción y hubiese fuerza normal. Ahora bien, nosotros no vamos a estudiar este caso, por si acaso. Trabajaremos en el más bonito, cuando está suelta. Ahí, por si acaso. Entonces solo hay esas dos fuerzas. Tensión uno y peso uno. Vámonos acá. ¿Qué fuerzas tengo? Peso. Normal, tensión, M2G. Tengo también la normal. Normal arribita. tensión. La tensión que apunta hacia la derecha. Le vamos a llamar tensión 2 porque son dos cuerdas distintas. Dos cuerdas distintas. ¿Cuál me falta? Que apunta hacia el lado de acá. Y finalmente, ¿qué le hago al peso que está aquí? Lo tengo que descomponer en X y Y. Peso en X, siempre el peso en X va en la misma dirección que la normal. Siempre. Peso en Y, perdón. MG, seno del ángulo. Y el siempre va a ir en dirección de la fricción. Vamos a establecer esa regla, por decir, mg coseno del ángulo. Y aquí estaría este diagrama de cuerpo libre. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuerzas. Y ustedes tendrán que aprender a trabajar con las 7 fuerzas que hay. Esto que está aquí también ejerce una fuerza que se llama torque, pero eso no lo analizamos por ahora. Pero Por ahora. por ahora. En el futuro, si es que nos da vida, vamos a analizar también esta polea, porque esta polea también ejerce algo entre estas dos, pero por ahora no la contamos. Simplemente está ahí de adorno. Y eso sería todo el diagrama del cuerpo libre. A partir de la próxima semana empezamos a trabajar ya con estos, pero ya con las leyes de Newton.
¿Alguna pregunta antes de finalizar? No.